Vamos a seguir con otro video en el cual vamos a centrarnos en algunos trucos sobre la parte de Git. En este caso, para ser más eficientes cuando lo estemos empleando y posterior a ello, pues en particular cuando vayamos tomando un poquito más de experiencia sobre estos comandos, haciendo no a un lado GitHub Desktop o Gitkraken, sino en particular, si somos muy dados a la parte de la consola, pues tengamos bien dominado, vaya, estos comandos que son muy importantes en cualquier punto del proyecto. Como bien, solamente para recapitular, hemos visto la parte de comandos como git version, configurar el username, la parte de email, hemos empleado la parte de git help, directamente cuando estamos iniciando en un repositorio el concepto git init, status, que es meramente la parte de si han sido registrados o no, git add para andar agregando todos los archivos, cómo se utiliza el commit utilizando el "-m para poner una descripción a este commit, ver la lista de los commit con git log, entre otras de las cosas, ¿no? También hacíamos alusión a la parte de git log --one line. Y pues bueno, si queremos ver algunas cosas más elegantes, como bien lo dice en la descripción. Y por último, también mencionábamos la parte de los archivos modificados con git status -s. Ahora, pues vemos, por ejemplo, algunas combinaciones. Por ejemplo, este de git status, sabiendo que decorate hace referencia a una palabra, -s hace referencia a un comando o a varios comandos, sa, por ejemplo, -sa, serían dos comandos diferentes. Esas son las diferencias cuando tenemos dos menos o un menos. Por ejemplo, aquí tenemos git status -s -b, pero también lo podemos simplificar de esta forma, -sb. Hace exactamente lo mismo. O sea, si cada uno de estos estuviera realizando alguna operación en particular, pues directamente lo podríamos resumir de esta forma. Igual tenemos la parte del creando alias globales para que éstas sean en algún momento identificadas y como lo dice aquí, los alias nos sirven para crear atajos de comandos que podemos guardar en diferentes alias de forma global y quedarán guardados configurados en Git, ¿no? O sea, esa es una de las cosas de las bondades de Git, que también nosotros podemos utilizar algunos alias que simboliza, puede ser algún comando muy extenso, ¿no? Por ejemplo, aquí se está diciendo git config y aquí está poniendo un alias en lo cual muestra el significado. El alias sería el LG, y a partir de ese alias pues nosotros podemos directamente citarlo si lo creemos pertinente, y el LG significa entonces esta parte, ¿no? Asimismo, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con algunos otros autores. Aquí tenemos el modo lectura sin poder modificar los alias. Aquí puede mostrar todos los alias que hemos agregado. Pero hay algunos autores que utilizan el comando add y commit juntos. Es ahí donde se utiliza git espacio commit -am espacio, y pues en lo general se pone la descripción de ese commit. En particular estás haciendo los dos comandos a la vez. Así, igual forma, para editar un commit, por ejemplo, el mensaje, podemos andar empleando este comando de git commit --am end. Podemos andar directamente empleando algunos otros, pero en lo particular, ya hemos visto también la parte del reset, vamos a andar centrándonos en un nuevo tema. El tema que nosotros queremos, bueno, esa es la parte de renombrar archivos y eliminar, se lo había mencionado en un video anterior. El ignore también ya se explicó. Vamos a andar ondeando sobre la parte de las ramas o los branch. Por lo general, ahorita hemos trabajado en la rama master, y en lo particular, eso es el deber ser cuando estamos utilizando
continuous integration, continuous deployment, es que estén trabajando directamente en la master. Pero hay puntos en los cuales nosotros vamos a andar colaborando con 3 o 4 desarrolladores o diseñadores, en lo cual se recomienda que por departamento, dependiendo también del tipo de cambios que se van a estar realizando, pues se creen nuevas ramas. Ellos estén trabajando en esas ramas y en algún momento hagamos un merge, sabiendo o haciendo un hipotético caso que a la hora que se realice el merge no genera algún conflicto. Cuando me refiero a la parte de los conflictos, es que ustedes en particular hacen una modificación sobre un mismo elemento que pues está chocando, ¿no? Modificas, por ejemplo, un H2 o el único H2 que tienes en tu archivo HTML, o haces una modificación en una función JavaScript, pero resulta que algunos de tus colaboradores o aquellos que están contribuyendo al proyecto también hacen esas modificaciones en ese en particular. Recuerden que aquí la gestión de comunicación es un punto muy importante, dado que pues, ustedes pueden crear las ramas que ustedes desean y posteriormente movernos a esa rama para poder aplicar los cambios, pero si no se tiene esa comunicación, puede ser que a la hora de que unamos o hagamos un merge como tal, pues se generen algunos conflictos que se tienen que subsanar. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo de la parte del branch y quería hacer mención a la parte de los tags. ¿Para qué son los tags? Bueno, siguiendo la documentación oficial de Git, la parte de los tags hacen alusión a poner una versión en particular. Ejemplo, me voy a meter a la parte de, si puedo acceder aquí, GitHub, por ejemplo, ¿no? Obviamente aquí, en particular, donde la forma en como yo estoy autenticado es con Fernández Yucan. Obviamente estoy metiéndome en otro lugar aquí, pero quiero que ustedes observen cuando me refiero a la parte de los tags. Por ejemplo, voy a meter a la parte de Flutter. Flutter es un framework para desarrollo cross-platform, utilizando el lenguaje Dart. Aquí dice 160 branches. O sea, hay un sinnúmero de branches aquí. Un sinnúmero de ramas por todas las contribuciones que en particular pues existen o que se han permitido. Entonces, si tú estás colaborando con este tipo de proyectos, entenderás que puede ser que puedas ser partícipe de desarrollo de un nuevo framework y como tal, pues ese es el deber ser. Y empezar a visualizarlo así van a empezar a entender cómo funciona la parte de GitHub. Pero no únicamente tienen la parte de 160 branches, 260 ramas, tenemos más de 22.930 commits. A fecha de, uno de los últimos fue a fecha 4 de marzo, creo, no, el martes, 4 de marzo. Y pues bueno, pueden andar haciendo algunas modificaciones y toda esta cuestión que la verdad ayuda bastante, ¿no? Pero lo que yo quiero enseñarles es la parte de los tabs. Los tabs, lo que te dicen es que si tú creas un tab en este momento y le dices, ¿sabes qué? Es la versión 001, o sea, o es la versión 001.pre o guión pre o alfa o beta. Esto es para que el usuario pueda visualizar, por ejemplo, de tu proyecto, llámese un concepto framework o página web o aplicación móvil, puedan visualizar todas las versiones que han tenido a lo largo y ellos puedan descargar a ese punto, o sea, pueden descargarlo en zip a la versión 1.27.0-medio 1.0.pre a cuando yo quiero descargarme la versión 2.0.0, ¿no? Entonces, el tab te genera, como bien lo dice, es poner una referencia a una versión en particular y que se quede ahí registrada con la finalidad de que ustedes tengan acceso
a ese código a ese momento. Porque si yo les dijera, ¿saben qué? Hay que buscar la siguiente rama, ¿no? Entonces yo le podía dar clic derecho, darle nueva pestaña y en esta rama pues se realizaron estos cambios, ¿no? Y en lo particular, pues a un punto muy importante podríamos decir, no, pues sí se le entiende qué es lo que está realizando, pero puede suceder que en lo particular no nos diga mucho, entonces a veces tendremos que descargar la versión del código a este punto o descargar su código a este punto, ¿no? No es lo mismo. Entonces, aquí las tabs, pues aquí se manejan de una versión 0.1, 1.3 y pueden tener n número de versiones, porque al final del día cada versión pues hace referencia a algo, ¿no? Un avance sobre un proyecto o que se están incorporando en nuevas funcionalidades o se quitan o se hacen deprecate algunas otras. Entonces eso es muy importante cuando estamos viendo la parte de control de versiones, citar esta parte de los tabs. Entonces, aquí vienen algunos ejemplos, cómo emplearlo, cómo llevarlo a cabo. Y pues me voy a ir a regresar directamente aquí a nuestro código, por ejemplo, citando a nuestro ejercicio, pues nosotros nada más tenemos un branch y nosotros tenemos 0 tabs. Ok. Entonces, la intención es que tengamos más ramas y tengamos más tabs para tratar de tener ese perfil profesionalizante de lo que hace mención en la parte de Git. Entonces, una de las cosas que vamos a estar haciendo, por ejemplo, es crear, en primera instancia, crear un tab, ver la lista de los tabs que nosotros podemos tener, podemos eliminar algunos tabs si nosotros los creemos pertinente, y hacer una versión en un commit anterior con un tag en particular, ¿no? Mostrar información del tab, a qué momento o qué está realizando. Entonces, el entender esta parte de los tabs es que también vamos a estar trabajando también con los push. ¿A qué voy? Voy a situarme aquí en la parte de Visual Studio Code. Voy a abrir el proyecto, por ejemplo. Recuerden que yo estoy trabajando con dos cuentas, una de GitHub Desktop, que es la de Fernández Yucam. Para ponerlos en contexto. Preference, aquí tenemos Fernández Yucam. Y en la parte de la consola o en la parte del Visual Studio, tenemos que irnos aquí a GitHub. Y voy a arrastrar el de proyecto Git. Si yo en particular le pongo aquí un git status, pues me dice en particular que estoy trabajando con el master. Si yo le pongo git remote-v, pues me dice exactamente que estoy trabajando con esta parte del, directamente con la parte del proyecto Git. Y en lo particular tenemos que, si quieren ustedes acceder, por ejemplo, git help. Aquí tenemos branch, commit, muestra los cambios, diferentes commits, log, show, status. Tenemos el remove, restored, el checkout, el clone, el init. Tenemos un sinnúmero de comandos. Si me voy directamente a la página y si me voy hasta el principio, por ejemplo, tenemos aquí la parte del Git Global Username, Git Config Username. Vamos a ver. Log, one line, status, Git Global, modo lectura sin poder modificar. Vamos a ejecutar este comando. Visual Studio Code. Quiero que chequen que ahorita yo estoy, por ejemplo, fíjense, tenemos aquí el username, Felipe Hernández, user email, felipe hernández@ucam,
Y aquí suceden varias cuestiones. Como yo estoy trabajando aquí con GitHub Desktop, ha reemplazado la parte del que yo tenía aquí, el de Fernández. Entonces, cuando se reemplaza o cuando sucede este tipo de situaciones, lo más recomendable es ya sea volver a capturar igual no el name, pero sí el correo, para que sea diferente y que se visualice el cambio que nosotros hicimos, no el cambio que debería estar haciendo la parte de aquí de este usuario. Recuerden también muy importante que como está trabajando GitHub de esto, de la forma de las integraciones, por ejemplo, dice aquí aplicación, Visual Studio Scope, Android Studio. Entonces, como tal, yo le podría decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo o ya no es UCAN, ahora vamos a andar empleando algún otro. Pues aquí podría ser que lo estemos realizando, pero sí quiero que estén en consideración o que tengan en cuenta que ahorita es como si estuviéramos trabajando con la parte de UCAN. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Para esto, no hay que perder de vista la parte de los tabs, que es lo que queremos ver. Por ejemplo, tenemos este git tag versión alfa, por ejemplo, así va a aparecer, y una descripción de esta. Entonces, si yo copio esto, voy a ponerlo sin acentos, versión alfa. Le doy enter. Puedo estar preguntando todos los tabs. Ahí está, versión alfa. Y pues aquí me dice exactamente cómo borrarlo o cómo mostrar la información del tab. Para que se visualice o que se suba este tag directamente en nuestro repositorio, pues obviamente podemos hacer un pequeño cambio aquí. Ya lo hice sin querer. Vamos a andar agregando un section y aquí vamos a poner un article y en ese article vamos a poner bienvenidos al uso de los tabs y las ramas o branch. Ok. Entonces, no sé, lo guardo, hago un git add punto. Vemos, por ejemplo, un git status con S. Vemos que hay una modificación. Y vamos a hacer un git push. Pero aquí, aparte de hacer el push de manera tradicional, también vamos a estar realizando la parte de git push, pero sobre ese tab. Y el entenderlo de esta forma nos va a facilitar bastante la comprensión sobre los dichos, ese dicho tab que nos va a andar facilitando pues, la parte del entendimiento de este. Entonces, siguiendo aquí la documentación, podemos estar haciendo mención cuando hagamos un push. En lo particular, también agreguemos la versión, pongamos la parte del tag a un lado y después verlo directamente en el remove si se está aplicando los cambios. Por ejemplo, imagínense que hago yo un git push y quiero andar agregando, hay un comando
que es a la parte de los tabs, git push tabs, se va a subir. Y si nos vamos a la parte de Google Chrome, actualizo, ya nos va a aparecer un tab. Es la versión alfa. O sea, sube el código para descargarlo en un zip a ese punto. Esa es una de las bondades, o eso es comúnmente lo que se utiliza en la parte de los releases. Y la intención de esto es quién lo está haciendo. Por ejemplo, lo está haciendo E. Fernández Yucam. Ya después tendría que cambiar el usuario y cosas de estilo. Pero ¿quién lo está haciendo? Pues E. Fernández Yucam. Ok. Muy bien, no tengo ningún problema con ello. Ahora, pues esta la parte, pues puede ser, por lo general se recomiendan números, no hay un estándar, ¿no? Se recomiendan buenas prácticas sobre poner bueno, la versión 001 o 1.0 o el release, pues al final del día son como códigos para releases. Pero bueno, o sea, el punto aquí es de que ustedes alcancen a apreciar que pueden utilizar esto también a su favor. Y si yo me fuera, por ejemplo, aquí, me fuera a Git, la parte del... para ver todos los, en dónde estamos trabajando, por ejemplo, es gitlog one line, gitlog menos one line. Aquí me dice exactamente que pues estamos trabajando sobre el tag versional, en algún punto lo vamos a andar cerrando y pues en lo particular pues esto empieza a observarse pues de todos los commits, cómo en particular puede empezar a crecer esto, ¿no? Ahora, digamos que me interesa trabajar en una nueva rama. Si bien aquí podemos inclusive crear una nueva rama, si obviamente si nos lo permitiera, la parte aquí en GitHub o directamente desde la consola, podríamos andar haciendo, de hecho aquí también podemos crear un tab de esta forma. Podemos estar haciendo una comparativa, qué es lo que creamos más pertinentes. O sea, si aquí solamente aparece un branch, y si nosotros queremos ver pues, algún otro trabajo realizado de alguien aparte de Felipe o la parte de Fernández Yucán, pues la intención de esto es de tratar de enriquecerlo de esta forma. Vamos a irnos aquí a la parte de la guía que tenemos. Y antes de la guía tenemos que rescatar, por ejemplo, que esta es la master. Esta es la rama master y puede ser que en algún punto salga una rama para trabajar sobre una característica en particular y que en algún punto cuando hagamos un merge directamente se vea reflejado nuevamente en conjunto. Puede que se dé algún conflicto siempre y cuando se están trabajando sobre el mismo archivo, sobre el mismo elemento, pues hay una gran probabilidad que genere conflictos y diga, oye, ¿y cuál es la nueva versión? ¿Cuál es la versión con la que debo tomar? ¿La que estabas trabajando de manera original en la master o lo que está trabajando tal usuario aquí en esta rama en particular? Entonces, con esa premisa de información, ahora sí vamos a irnos directamente a la parte de los branch y aquí me dice que para crear una nueva rama es git espacio branch, nombre de la rama. Vamos a ponerle aquí en la parte del Visual Studio Code. Git branch, nombre de la rama, pues le vamos a poner rama JS, ¿no? Y una vez creado la rama, aquí podemos ver todas las ramas con el comando git branch. Y va a decir, ¿sabes qué? Estás trabajando en la master, pero existe una rama llamada JS. Entonces, para movernos a la nueva rama es git espacio checkout espacio nombre de la rama.
Entonces, lo que voy a hacer aquí es copiar nombre de la rama. Y pues se ha detectado, por ejemplo, un cambio en el index HTML, a diferencia de la parte del master. O sea, si cito nuevamente git branch, va a decir, estás trabajando en la rama JS. Y vamos a andar realizando, por ejemplo, aquí alguna función, ¿no? Functions, no sé, suma. Y aquí vamos a hacer return A más B. A más B. Obviamente, este A más B, pues tiene que venir de acá. Ok. Ya va, todavía no se ha visualizado, bueno, ya se visualizó que es una modificación. Y igual seguimos la misma forma de incorporarlo. Git add, git commit, menos m, se agrega nueva función al proyecto en JS. Y luego, por último, pues hacemos un git push. Muy importante aquí. Dice, quieres hacer un git push, pero estás en la rama JS. Entonces te recomendamos, pues directamente emplear algún otro comando o alguna palabra adicional para estar apuntando directamente a esa rama. Cuando ustedes están trabajando solamente con una rama o existe solamente una rama, ustedes en lo particular van a detectar que si le dan git push, pues como no tienen otras ramas, pues directamente apunta a la master. Pero cuando ya tienen algunas más, se van a encontrar que en lo particular, al trabajar de una forma ya con algún otro rama, tenemos que ser explícitos en lo que nosotros estemos apuntando. Entonces, es muy importante hacer alusión a la parte de rama JS, dado que este es el con el que estamos trabajando. Una forma de hacerlo es obviamente siguiendo la sugerencia de ahí de la documentación que nos está ofreciendo aquí. La otra forma que existe es apuntar mediante -u origin y pues en este caso el nombre de la rama, que es rama JS, que es muy parecido, repito, a lo que estamos colocando ahí. Ahora, quiero que se visualice branch, remote branch, rama JS, origin. Ok, quiero que empecemos a visualizar qué es lo que está sucediendo acá en nuestro proyecto. Existen dos ramas, la master y rama JS, en la cual, si nosotros queremos hacer un new pull request, ahorita que lo vamos a estar viendo, pues, o la parte del merge, o inclusive lo podemos eliminar, esa es una de las grandes ventajas. Es que si yo entro a esta rama, pues me va a mostrar una versión de código. Y si yo me voy, por ejemplo, a la rama master, pues obviamente no existe nada ahí. Entonces, ahorita nosotros tenemos ya creados dos ramas. Quiero que se visualice cómo se ve en Git Kraken, para que ustedes lo aprecien de una manera gráfica, qué es lo que está sucediendo ahí. Si bien obviamente estoy trabajando directamente en ese proyecto, me va a cargar lo del proyecto Git. Quiero que se empiece a ver, por ejemplo, dice master, versión alfa. Tenemos aquí rama JS, tenemos aquí la rama master. Y en lo particular,
en este punto es ahí donde ya empieza a trabajar sobre algún otro rama, no sobre esto. O sea, todos han trabajado aquí en la rama máster, pero este ya empezó a trabajar en alguna otra rama. O sea, y por ejemplo, si hiciera algún otro cambio, me voy a ir aquí a Visual Studio Code y voy a agregarle, no sé, footer. Y aquí voy a ponerle, por ejemplo, etiqueta P. Y voy a poner signos de interrogación. Aquí, pues igual, o sea, si yo cito la parte de git status, git status S, pues me dice exactamente que hay una modificación. Entonces, voy a andar agregándolo. Y aquí voy a poner un commit. Y voy a decir, se agregó footer. Y luego, quiero que imaginemos esto. Aquí estamos trabajando sobre la parte de la rama JS. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, git branch, nos dice exactamente que estamos trabajando sobre rama JS. Si yo quiero irme y quiero que chequen muy bien qué es lo que va a pasar, si me quiero ir, por ejemplo, git checkout. De un momento. Git checkout. Y voy a ponerle master. Desaparece el código. O sea, en la master ni existe. Cuando hacemos un checkout, pues obviamente como lo que sucedió en la página web, o sea, de una otra forma al no existir, pues obviamente no se va a presentar. Igual si hago ahora git checkout, pero a la rama JS, pues ahora sí se va a ver los cambios. Esta es una de las grandes bondades de verlo así de manera gráfica, ¿no? Voy a hacer un git, voy a hacer también el git push, git commit, status, listo. Para que se vea el cambio. Y pues bueno, aquí ya se siguen separando en algún punto la parte de la rama master o la parte de rama JS. Tenemos estas dos ramas y podemos andar ondeando, podemos andar viendo cómo todo se va apreciando desde aquí. Quiero que chequen, checkout successful, o sea, directamente, ¿estás trabajando sobre cuál? Sobre la master, ok, es aquí. Sobre la rama JS, es en esta parte. Entonces, hay cosas muy padres aquí en la parte de Git Kraken y que en lo particular menciona inclusive las horas en las que estás trabajando. Voy a ver si... Datetime. Ahí está, datetime por autor. Puedo andar añadiendo, puedo andar viendo la parte de los commits. Pues de una manera gráfica, pues la intención es que nosotros tengamos todos los elementos posibles de lo que nos ofrece la parte de Git Kraken. Entonces, si bien se observa así de esta forma, pues bueno, de una otra manera, pues no lo vemos así tan mal. Ahora corresponde hacer un merge, o sea, directamente hacer una unión de estas dos, de la rama JS con la rama master. Ahora vamos a irnos directamente aquí. Que todo existe y todo se puede realizar en la parte visual, pero bueno, todo estamos utilizando desde la consola.
Recuerden, muy importante verificar dónde están, dónde están. Debemos estar en la master para hacer el merge. Vamos a ponerle aquí master. Y ya estamos en la master. Siguiendo aquí la parte de la documentación. Dice, nos volvemos a la nueva rama. Y aquí, por ejemplo, le voy a dar a copiar. Pegar. Y voy a ponerle rama JS. Lo he escrito mal. Rama JS. ¿Y qué ha sucedido? Ya lo ha hecho la unión. Ha hecho ya la unión entre estas dos. Y eso es lo padre, que si bien, si observamos ahorita de una manera muy preliminar, es algo que estamos viendo cuáles son los archivos afectados. Puede haber que haya un conflicto y puede suceder exactamente lo mismo. Ahorita estaremos sondeando sobre esa parte de los conflictos, pero es muy importante que aquí en este punto ya se tiene la parte de un merge, y lo que estamos observando aquí es, en lo particular, es que ya se está incorporando todos los cambios como tal. Ahora, el siguiente paso es, podemos generar otra rama para generar un conflicto, o sobre la rama master, para tratar de ver cómo se subsanan todos estos errores, ¿no? Aquí podemos visualizar si hay un cambio. Aquí se pueden sincronizar los cambios y subirlos. Ahorita lo vamos a estar realizando, pero quería enseñarles este comando como tal. Ahora vamos a ver si existe algún cambio. Vamos a ver, vamos a darle git status -s. Bueno, aparentemente vamos a darle git log. Si yo le doy enter, siguen los commits. Lo puedo dejar dando enter aquí para ver todos los commits existentes. Y aquí pues vemos obviamente una de las últimas. Se agregó la parte del footer. Aquí tenemos esta parte. Aquí el tag version. Y pues cerramos con 2.q. ¿Qué sucede aquí? Bueno, vamos a ver la parte de nuestro repositorio. Y pues estamos en la master. ¿Y qué se observa, no? O sea, se observa que no se ha hecho los cambios correspondientes en la master. O sea, si me voy a rama JS, pues sí se va a visualizar. ¿Qué es lo que hace falta? Pues bueno, en primera instancia, regresando a la parte de Visual Studio, vamos a darle un git add punto, y vamos a irnos otra vez a la parte de git status. Dice use git push para publicar la parte de las ramas, perdón. Entonces, por ejemplo, si le doy git push, ya se han hecho los cambios. En lo particular, aquí ya no hace mención a la parte si ustedes observaron, ya no es necesario utilizar la parte de git add. Y en lo particular, cuando le hemos puesto git status, nos está mostrando, dice, estás en la rama maestra y como tal hay 2 commits por realizar, entonces nada más públicalos, porque los 2 commits ya se han realizado, pero en tu rama JS, nada más tienes que publicarlos. De igual forma, si yo checo ya esto, ya tenemos 8 commits, y aquí en la master pues ya se visualiza la función. Y aquí en Gitkraken, si vamos a, por ejemplo, si me voy aquí a rama JS, o me voy directamente aquí, tenemos estos dos. Tenemos aquí el tag, cabe mencionar, o sea, ya se ha quedado el tag en esta parte. Y en lo particular,
esta es una de las grandes ventajas, el tenerlo de la parte visual. Ya aparece, ya la rama master y la rama JS ya están al mismo nivel. Ya las dos se encuentran al mismo nivel. Aquí todavía estaría la parte de rama JS o la parte de la rama master, perdón, pero aquí ya están todos los dos juntos. Y esa es una de las cosas que sí podemos observar. O sea, por ejemplo, yo me voy aquí. Checkout. Origin, master. Aquí tenemos dos, la parte de la remoto. Aquí le podemos mostrar todo. Checkout. Ya los dos se encuentran aquí en esta parte. Muy bien. Obviamente, todavía faltan más cosas por realizar. Una de las cosas es tratar de generar algún conflicto, ¿no? Vamos a ver. Si ahorita git branch nos encontramos en la master, vamos a hacer un checkout git status merge branch checkout. Vamos a irnos a rama 10. Rama 10. Dice, se ha hecho el switch y todos están bien. O sea, están todos están bien, las dos. Es lo que nos muestra ahí. Entonces, igual hacemos git branch, estamos en rama.js, y resulta, por ejemplo, que aquí le voy a cambiar, por ejemplo, le voy a decir que sea C. Y, por ejemplo, aquí voy a darle git add punto. Ahora sí, si aquí hago alusión a la parte del git status S, pues se va a ver que ahí tengo el cambio. Y posteriormente lo voy a poner git commit -m. Y si se realiza un cambio en la variable. Ahora me voy a ir a la master. Me voy a ir a la master. Y aquí en la master, aquí yo le voy a poner en lugar de, le voy a poner D y aquí voy a hacer otro cambio. Le voy a poner, no sé, D. Yo soy muy dado de, en lugar de ABCD, mejor que sea BD. Igual, hago aquí la parte de git add punto, veo mediante git status -s y hago un git commit -m, se realiza un cambio a la función. Ok. Ya estoy aquí en la master. Si yo, por ejemplo, aprovechando que ya estoy aquí, le doy git merge y le pongo rama 10, me va a decir que hay un conflicto. Y me va a decir cuál es el conflicto que existe. Dice, mira, en la rama JS tienes esta función de esta forma. Y en la rama master lo tienes de esta forma. ¿Cuál es la mejor forma? O sea, ¿aceptas el cambio o como tal puedes inclusive comparar los dos? ¿O qué es lo que, como tal, cuál es el paso? Si tú aceptas el cambio o aceptas el cambio actual, perdón, el cambio que viene
o aceptas ambos, ¿no? Esa es una de las cosas. Si aceptas ambos, bueno, ahorita vamos a ver el resultado, o que se comparen los cambios para ver exactamente cuáles son los cambios como tal, que en este caso son las variables. Aquí entra un tema que es lo más eficiente. La verdad, muchos a lo que hacen mención dicen, no, ¿sabes qué? Yo acepto el cambio, ¿no? Yo acepto el cambio el cambio entrante, que ese es este, ¿no? O directamente aceptar el cambio actual, que es el que yo estoy realizando. O aceptar ambos cambios o comparar los cambios, ¿no? O sea, si yo le presiono aquí aceptar el cambio entrante, pues directamente, si le doy clic, pues bueno, así va a quedar. Y si así queda, pues ahora sí, directamente lo de git add punto git git commit menos m, voy a subirlo, se realizó, no, se solucionó el conflicto. Y por último, aquí un git push. Un git push. En la master obviamente no hay ningún problema con que hagamos ese. Directamente como estamos en la master, pues no es necesario. Pero si estamos en Rama.js, pues ahí sí te va a preguntar que lo especifiques. Y ya se quedaron ahí los cambios. Ya fue una manera de resolverlo. Ha funcionado bien. Si lo checo aquí, por ejemplo, seguimos teniendo 2 branches. Y pues bueno, son todos los cambios que se están realizando a partir de las contribuciones de cada uno. Y aquí ya tenemos un punto que GitKraken lo ha detectado. Dice, por ejemplo, tenemos aquí la master y aquí un ejemplo, Felipe Hernández dice, se realiza un cambio de la función y hizo el commit, ¿no? Se realiza un cambio en la variable, aquí está, ¿no? Y después, o sea, cómo empezó directamente cuando hicimos la parte del merge, se solucionó el conflicto, porque estaban trabajando sobre el mismo archivo, pero en lo particular, esta es una manera de cómo subsanarlo, ¿no? Se realizó un cambio de JavaScript y los dos estaban apuntando hacia un mismo archivo, y esas son de las cosas que nos vamos a encontrar, y vamos a andar viendo los cambios aquí, por ejemplo, en la parte de GitKraken, ¿no? Que es algo muy, muy padre desde mi punto de vista. Y pues bueno, esto es lo que podríamos estar realizando para solucionarlo, la parte de los conflictos. Sé que se extendió el video más de lo que se necesitaba, me disculpo, pero era importante citar todos estos casos, porque de no ser así, puede ser que tengamos la idea de que nunca va a haber conflictos, y la verdad siempre hay conflictos cuando estamos desarrollando, ya sea con algún colaborador o inclusive sobre nuestros códigos, si no hacemos commits en su debido momento y nos olvidamos hacer un pull, en este caso de hacer algunas adecuaciones. Sin más por el momento, pues me despido. Espero que se disfrute este video y en lo particular que les haya servido en la parte del conocimiento.